Pero ya estamos con Víctor Hugo Morales. Él sabe de esto. Mentime que me gusta. ¿Lo puedo ir a ver? ¿Puedo caminar? Víctor Hugo, que viene de Francia de ver Roland Garros y ahora viene de la cancha y vino hasta acá. ¿Cómo estás? Un honor. Gracias por venir. Muy aliviador escucharte. ¿Sí? Sí, porque efectivamente es lo que vos decís. Son unos delincuentes. Y el principal delincuente es Héctor Mañeto. Pero hay otros, el día que vayas a hablar de La Nación y Delaware, también quiero estar. Porque lo más irritativo es que esta gente, además de ser delincuentes, son los pretendidos controladores morales de la nación. Son los que diariamente nos sacuden acusando a todo lo que tengan en la vereda de enfrente. Estos son los personajes que a mí me acusaron de haber recibido 10 millones de dólares para cambiar una opinión que por otra parte es la misma desde hace 20 años, porque hace más de 20 años, 25 años que les digo que son unos delincuentes, que se han robado el fútbol, que han vivido en la inmensa corrupción de la Asociación del Fútbol Argentino, la corrupción de Grondona, la corrupción de la Conmebol, todo se lo han robado. Son efectivamente el gran cáncer moral de la nación, el Grupo Clarín y su comandante máximo, que es Héctor Mañeto. En el libro Audiencia con el Diablo, que antecede a este, ¿vos tenías que hacer una pausa? No. ¿Sabés qué me están diciendo, Víctor Hugo? Que la gente se está quejando de que nos quitaron el sonido. ¿Ah, sí? Así. De Cablevisión. Yo, mira, me he conformado tanto con hacerlo, aunque sea en mi pequeño micromundo. Por favor, mira, en la Audiencia con el Diablo hay 6 menciones a Delaware. Una de ellas tiene que ver con que un día me invitó Escosimarro a ser el tercero de los entrevistadores de la presidenta. Sí. Había estado Brienza, había estado Real y me tocaba a mí. Yo cuento en el libro que le decía a Escosimarro, el que conocí en esa ocasión, ¿por qué no invitan a gente que habitualmente ataca a la presidenta? Claro. Porque no se van a animar. Y yo le decía, mi teoría es que no se animarán, que no podrán estar frente a frente con sus acusaciones quienes vienen de las entrañas del lavado del dinero, los impuestos evadidos, la sociedad de fantasmas, los paraísos fiscales, los negocios en el estado trucho de Delaware. Esto es lo que dice en el libro. En la segunda aparición del libro, digo, un día viajé con uno de los Aguiar, y entonces, así como de vez en cuando a mí me preguntan por los 10 millones de dólares que uno de sus editores publicó en la primera página de un libro vergonzoso, diciendo que yo había recibido ese dinero, aunque después un poco juega como que lo niega, digo que tuve ganas de preguntarle cuando compartíamos ese avión si iba a Delaware a buscar dinero o a sacar dinero. Es decir, una parte más, ¿por qué querrían el Estado los Mañeto y los Aguiar? Pregunto en Audiencia con el Diablo. ¿Para que le diga que no a sus posiciones dominantes? ¿Para que ataje un camión con el que yo jugaba imaginariamente? En todo caso sí les interesa el Estado, pero les interesa el de las Islas Vírgenes, Caimán, Seychelles, Delaware, donde tienen sus empresas. Así es. Es decir, esto de Delaware, en Delaware dan entrada a cierta suma. En la redacción del diario agitan la coctelera con el entusiasmo de un barman del Caribe y vierten el contenido en cada poro de la sociedad. Como gotea la humedad en las paredes, así entran en las vidas de sus lectores cada mañana. Es decir, estos corruptos, que bien has definido palabra por palabra en tu editorial, que he disfrutado como telespectador, como persona de este gremio, ellos en cada palabra le meten a la sociedad la sensación de que son otros los corruptos, porque de la única manera que pueden jugar es de esa. No te quiero aburrir, vos sabés pero que quería señalar. En Delaware es más fácil abrir una sociedad anónima que sacar el registro, te piden menos cosas. Está abierto el registro donde se puede inscribir la sociedad anónima de 10 de la mañana a 24 horas, para que vengan de todos lados diciéndote, vení acá, que no te vamos a preguntar nada. Mira, yo te quería preguntar hoy sobre el libro. Vos no necesitas que yo muestre tu libro para venderlo, pero sí viene al caso, porque a mí me preocupa que nos informemos con estos medios. Y yo sé que es muy difícil porque hay mucha gente que hace tantos años que lo lee, que se lo cree, y vos le pones, mentime que me gusta. Hablás también, y yo lo he leído,
del que está absorbiendo la información. Sí, de la complicidad del lector. Sí. Yo creo que también hay un alto grado de inmoralidad a veces de la propia gente. Nosotros somos desde los medios un tanto sensibles a no herir a la audiencia en general. Pero hay mucha gente que juega con el mentime que me gusta, que saben que le están mintiendo. Estas son 50 capítulos. Sí. Podrían ser 200 porque estoy tomando 2014 y 2013 en general. Vos fíjate que el libro envejeció. Claro. El libro yo lo terminé en febrero, me quedó fuera la mentira de Kicillof, 400.000 de sueldo, la mentira de la denuncia contra Máximo, la mentira de lo que dijeron de Marta Argerich para evitar que viniera a tocar al Centro Cultural Kirchner, la mentira del penal que inventaron fabricando una información en TN respecto a aquel penal que le dieron a Vélez y que después lo cambió el árbitro. Mintiendo que un trabajador de Fútbol para Todos, por esta obsesión que tienen con Fútbol para Todos, era el que le había dicho al árbitro que se había equivocado, y no era verdad. Está probado por las propias imágenes de en qué minuto el trabajador de Fútbol para Todos habla con el árbitro de otro tema, sí. Y ellos lo ponen como que esto fue lo que determinó el cambio de opinión. Ponerte a construir una mentira, trabajar en un laboratorio para mentir, esto lo hizo TN, sí. Ya no te marca que están haciendo mal periodismo, te marcan que están moralmente en la zona más baja, están raspando la olla de la moralidad. ¿Qué pensás vos que va a ocurrir con el cambio de gobierno? Porque este gobierno ha tratado de ponerle límites y no cualquiera se anima a tratar de ponerle límites. Sí, ha sido una lucha apasionante, sí. No cabe dudas, y para mí que pretendo conocer a esta gente del mundo del fútbol, es decir, con mucha anticipación, resulta muy aliviador. Estos últimos 6 años, desde 2009 para aquí, ha ocurrido algo que es extraordinario y que es lo que permite que vos tengas esta energía y esta posibilidad de poder decir todas estas verdades y que se la banquen, Eso es cualquier cosa porque ellos son cínicos, ellos mañana van a salir con cualquier tema contra vos o contra cualquier persona, que se lo banquen los que juegan a creerle, que se lo banquen los del mentime que me gusta, los que apuestan a que todas estas mentiras por lo menos les permiten argumentar cuando están discutiendo de política. A mí me da mucha vergüenza el ciudadano que está limpio, que no tiene otro interés que el de tener razón políticamente, claro. Que para tener razón políticamente permita tanta mentira como la que consumen, mastican mentira cada uno de los días. Aquí hay 50, podrían ser 200, pero hasta febrero, ya todo lo que mintieron desde febrero para acá no está. Es un motivo de amargura. Esto es nada más que el fascículo inicial de un libro con las mentiras. Yo digo ahí, jugando, están las mentiras de enero, fresquitas las mentiras de enero, pero después faltan todas las que vinieron más adelante. Por favor, contame cómo estás viviendo el tema de la FIFA. Vos has hablado mucho de esto, digo, no nos vamos a asombrar lo que te escuchamos, pero ¿va a cambiar algo ahora? No, vamos a ver qué ocurre con la AFA. La AFA tiene que terminar sus negocios con torneos y competencias, porque el que siga el negocio con torneos y competencias está ayudando a un delincuente. Por lo tanto, claro. Como lo supieron siempre, por cobardía, por complicidad, por omisión, todos colaboraron porque todos supieron siempre que esto era un gran robo, claro. El fútbol de TIC, el fútbol de Clarín, siempre estuvieron robando, y siempre estuvieron robando a través de la propia Asociación del Fútbol Argentino, que vendía sus clubes. Cuando Grondona les entregaba los derechos, en realidad a los que estaba vendiendo era a todos estos equipos, a todos estos dirigentes, sí. Colaboraban, algunos por debilidad, algunos porque no se animaban y otros porque vivían el privilegio. Cuando Grondona llevaba charter de 200 y pico de personas, dirigentes y sus mujeres y periodistas, etcétera, a los campeonatos del mundo, era su manera de distribuir la bonanza del inmenso negocio en el que estaban metidos. Así que la AFA tiene que cambiar. Con Tinelli, si viene de presidente, como pretende, que espero que rompa las relaciones que tiene con este entramado de torneos y competencias. Claro. Y también, dicho sea de paso, el gobierno, yo creo que esta semana tiene que tomar la medida de que cualquier cosa que lo relacione con torneos y competencias se termine. No sé qué le pide prestado una cámara, sí. El consejo para designar un relator, no pueden seguir. Sí. Estuvieron a punto un sector del gobierno. Clarín denunció que fue la Cámpora la que lo evitó. Enhorabuena si lo hizo, si fue la Cámpora, porque
para mí, en mi corazón, era una verdadera desgracia que Torneos y Competencias se quedase otra vez con el fútbol. Aunque fuera fútbol para todos, pero hecho totalmente por ellos. Y esto pudo ocurrir, fue por aquel motivo que Tinelli se peleó finalmente con el gobierno, porque esto no prosperaba. Yo creo que no se puede seguir en contacto con Torneos y Competencias. Está buscado por la Policía Internacional quien es el dueño, el presidente de Torneos y Competencias. ¿Cómo resisten esta vergüenza? Y mañana mismo no están tomando las decisiones. Bueno, muy cuidada por los medios también, ¿no? Muy cuidada por los medios también, Torneos y Competencias. Muy jugada. Muy cuidada. Muy cuidada, ¿no? Pero si Clarín demoró en decir el nombre de Bursaco horas, y Olé lo tenía completamente escondido, no decía el nombre de Bursaco. Son una vergüenza hasta para eso. Y cuando lo pusieron, ¿sabés por qué lo pusieron? Porque los propios lectores le decían, che, se nota demasiado. Si es Bursaco, nómbrenlo. Y por eso no tuvieron más remedio que hacerlo. En TN hasta las 11 de la mañana, venían desde las 7 con todos los títulos, no daban el nombre de Bursaco, lo tenían escondido, lo escamoteaban porque Bursaco es socio de ellos, es un hijo de todo este entramado profundamente corrupto que hay en el fútbol. Son los ejes, él era el hombre de Grondona para hacer estos negocios, pero al mismo tiempo es el hombre de Clarín para generar el lugar por donde pasaban todos estos beneficios. 20 años se robaron el fútbol. Roberto, 20 años de los más tremendos negocios, 20 años para quedarse Clarín con los 300 canales que gracias a la patente de corso que les dio Grondona pudieron quedarse en toda la República Argentina. Son estos 300 canales, este inmenso poder el que determina que la ley de medios se justificase tan solo por esto, porque no se puede vivir contra este tremendo poder que tiene. Sin embargo, ahí hay un tema, digo, la ley de medios, la parte fundamental, la que dice que este grupo debería dividirse, y sigue frenada. Y yo digo, la verdad es que si no se pudo lograr ahora, las expectativas de que cambie, yo recién hablaba de la justicia. Va a cambiar. Digo, ¿Cómo va a cambiar? ¿Qué va a hacer mañana con esto la justicia? Va a cambiar con la Corte Suprema de Justicia que tenemos, con el principal rehén del país. El supremo rehén del país se llama Lorenzetti. De ahí para abajo, ¿qué podés esperar de la justicia? Para que investiguen todo esto que vos denunciabas de Clarín y que yo con toda franqueza conozco desde siempre, no con tantos datos como los que ha dado hoy, que es apabullante y extraordinario que lo hayas podido hacer así. Y que le digas a la gente, no me crea, chequéelo usted, está la información, anímese. Si usted los ha querido, si usted los lee, si usted todavía compra Clarín, si usted todavía pone los zócalos envenenados de TN para darse una dosis de toxicidad cada mañana, por lo menos anímese a saber que está consumiendo el periodismo de verdaderos truanes, de gente que no ha tenido el mínimo respeto por la ética, que ha vulnerado todos los principios del periodismo, hasta los que ellos se imponen en el código, en el manual de estilo. Este libro tiene un detalle que me parece todo un hallazgo. Después de casi todos los capítulos, yo digo lo que ellos, Clarín y La Nación, dicen en sus manuales de estilo, para mostrar cómo lo han traicionado. ¿Sabés que hay memorándum internos que le dicen que no deben cumplir determinados artículos? Pensá lo que es hacer periodismo hoy día en TIC y en Fox. Los pobres periodistas que están ahí, que además, por otra parte, desde distintos sectores del grupo, siempre tienen periodistas que señalan a periodistas que trabajan de pronto en el Estado, o en los canales o en los medios del Estado, que sepan que viven ellos en su sueldo, en el sobre que cobran, cada mes viven, del dinero que roban por no pagar los impuestos, del dinero que roban por cuando se metieron en la AFIP y el gobierno tiene el 9% del Estado, del dinero que las empresas... La mayoría de las empresas que te voy a decir a vos tienen dinero del Estado, mucho, el 20, el 30, el 25% adentro. Lo tienen muerto, lo tienen para ellos. Dinero del Estado, todas las empresas que hacen publicidad. Pero además se roban el fútbol, se robaron los canales. Con esto, el periodista que se siente o se cree independiente o juega a sentirse independiente ha cobrado su sueldo durante todo este tiempo. Y los de Cablevisión, los que fueron a defenderlas con las camionetas y todos cuando Cablevisión parecía que iba a tener que dar mayores explicaciones ante la justicia, que sepan por lo menos, se trabaja donde se pueda, Roberto, y yo no tengo nada contra el laburante, pero el que es cómplice y no laburante que sepa por lo menos que Cablevisión es un robo de todos los meses de 500 o más millones de pesos con las tarifas que cobra por encima de lo que corresponde cobrar, por encima de cualquier inflación. Vos ponés la inflación que quieras.
y Cablevisión la supera en lo que le roba a la gente. Entonces estamos hablando de vulgares ladrones parapetados en el sacrosanto tema de la libertad de expresión, nada menos que ellos lo utilizan como libertad de empresa. Lo que vos hiciste ahora en el comienzo del programa, para mí es un alivio. Yo voy a dormir mejor esta noche y espero que mucha gente también, porque que esto se vaya sabiendo, que esto que uno ha tenido como un grito en su corazón durante todos estos años, amortiguado, porque ¿dónde lo vas a decir si no es en tu pobre medio para que ellos se rían además? Porque siempre dijeron de mí en el Grupo Clarín, déjalo que hable porque esto viene bien, porque esto muestra que cualquiera puede decir lo que quiera de nosotros. Entonces yo era hasta un idiota útil para ellos. Te dejan ese pedazo. Claro, me dejan ese pedacito, me dejaban eso y se reían de mí. ¿Qué les vas a hacer si yo soy un palillo de dientes al lado de un bosque en el poder que ellos tienen? Ellos tienen tanta influencia, quizá la más golpeada de todos ha sido la presidenta, mucho más que los periodistas. Y sin embargo la presidenta tiene la imagen positiva que tiene, Víctor Hugo. ¿Hasta dónde le llegan a la gente? Alguien del gobierno me contestó, ¿sabés la imagen que tendríamos si ellos fueran y eso sinceros, es real, ¿no? Eso es real. Eso es así. No puede ser de todas maneras que la imagen oscile entre el 50 y el 22 porque te hacen la denuncia de Nisman. Bueno, eso pasó, en una de los ataques más delirantes que ellos llevaron a cabo. Sí. Porque esto es lo grave, con todo lo que son, como son eso, viven proyectando, en psicología se llama proyección, ellos proyectan sus propios pecados, sus propios horrores en otras personas. Todo lo que han mentido con el caso Nisman no tiene parangón en el mundo. No hay en la historia del periodismo mundial, desde que aquellos escribas acompañaban a los generales romanos y griegos para escribir la historia de Alejandro Magno, y por supuesto la escribían muy a favor de las personas, de los héroes que ellos acompañaban. Desde aquel momento nunca se mintió tanto como ahora en la Argentina. Ninguno de estos diarios, ni los de Murdoch, que está metido en las escuchas, en las peores corrupciones, que es el dueño de Fox en los Estados Unidos, que lo vuelve loco al propio Obama, pero ninguno de ellos miente como se miente en la Argentina. Hace poco me pasó algo, fui a la casa de un político de la oposición a tomar un café, a hacer un off, y había una terrible denuncia contra el gobierno en la tapa de Clarín. Y yo le dije, ¿qué pensás de esto? Esperando que hablara mal del gobierno. Me dijo, no, bueno, yo no le creo nada. Pero nunca te escuché decirlo. Y si no me sacan de la política, si no me destruyen. Digo, ¿hasta dónde manejan a muchos políticos que por ahí al no estar en el gobierno no son capaces de enfrentar? Hay políticos que directamente están trabajando para ellos, que yo qué sé. No, hay algunos que lo hacen con entusiasmo, sí, ya sé. Sí. Pero hay algunos que pueden tener miedo, Víctor Hugo. Ah, por supuesto. ¿Es el miedo o la complicidad? Sí. Es más cómodo ser cómplice como esos que después ponen ONG, Libertad y Democracia, no sé cómo se llama, la de Giudice, y toda esa gente que siguen trabajando para el grupo desde algún lugar, y de vez en cuando consigue, Mañeto le dice a alguno de esos líderes políticos, poner la cuarta en la lista para tenerla como diputada. Pero de ninguna manera trabajan para la gente, trabajan para estos grupos de poder permanentemente, en nombre además de la libertad de expresión y de la libertad, de las libertades más sublimes que el ser humano pueda esgrimir. No, por supuesto que los políticos viven a caballo del miedo o de la complicidad. Sí. Y no se dan cuenta, han perdido una gran oportunidad porque la ley de medios determinaría, a Macri no le importa, porque Macri desde hace mucho tiempo está al servicio de Mañeto, y yo lo sé en mi corazón, yo lo digo, esto que yo digo, las cosas que uno sostiene son aquellas que uno puede sostener en el cara a cara. La última vez que comí, que almorcé con Macri, después de las charlas iniciales me dijo, bueno, ¿cuál es el problema que tiene conmigo, Víctor Hugo? Digo, Mañeto, es usted siempre con lo mismo. Y entonces le empecé a enumerar todo lo que él le da y lo que le va a seguir dando. Cuando ellos hablan de corrupción, corrupción es que un diario, como un medio de comunicación, TIC, sean los dueños del fútbol, o sean los que le venden las computadoras a la ciudad, un medio de comunicación está para fiscalizar, no para ser parte del negocio. Clarín tiene que mirar cómo hace el negocio el gobierno de la ciudad, no ser el que le venda el gobierno de la ciudad, porque si no se terminó el control. Clarín tenía que controlar a los dirigentes del fútbol.
como todo el periodismo, porque es un fiscal que actúa en nombre de la gente. No podía ser parte del negocio, porque cuando fue parte del negocio, para cubrir al presidente de River de su época, que era su puntero dentro del entramado del fútbol, terminó generando el tipo de barras bravas que tenemos hoy. Ahora es muy difícil advertirle a la gente sobre lo que los medios no dicen. Digo, de Macri en realidad hablan poco. ¿Sí? Por ahí hacen una doble página sobre lo bien que funcionan las bicisendas y qué sé yo. El tema es cómo se le advierte al público sobre lo que el medio... Digo, a ver, de Narváez le acaba de pegar una trompada a alguien. Ni siquiera lo llamo periodista al que le pegó. Pero es un tipo que va a gobernar el país, que se subió en auto, anduvo 2 horas, se bajó del auto y le pegó una trompada. Si lo hacía Kicillof o Aníbal Fernández, era la tapa del diario durante ¿cuánto tiempo? Salió en la página 30. Entonces, ¿cómo hacemos con lo que no dice Víctor Hugo? Sí, esa es imposible, porque es una historia... Va más allá de las mentiras, el ocultar, el esconder. Mira, yo para mañana, ahora cuando te escuchaba me reía, van a pensar que me copio de vos, pero yo tengo, hace días, y no lo he podido poner, tengo con la música del Padrino, con la música de la mafia, una especie de estado de situación de Clarín. Porque lo que vos contaste es una parte, después sí, está, claro, qué sé yo, el muro de Clarín. Ese muro de Clarín, de la calle Ascasubi, tiene un galpón que Clarín le alquila al gobierno de la ciudad, es decir, el gobierno de la ciudad le paga a Mañeto $1,5 millones por año. ¿Sabes cuánto paga el concesionario de toda Costa Salguero al gobierno de la ciudad por muchas más hectáreas en un lugar donde hay restaurantes, lugares de entretenimiento, etcétera, donde festejó el PRO la buena elección que tuvo en la ciudad? 165.000 pesos por mes. Esto es lo que pagan. Sí. Es decir, a Mañeto... Pero es una forma encubierta de darle dinero. Pero es una forma de corrupción. No podrían, bueno, ya lo dije, no quiero ser redundante, lo de las computadoras, cuando hay algo en el Colón, el Colón es para Mañeto. Boca. Macri le dio Boca a Mañeto. Macri le dio años y años de la explotación en directo de Boca en la Copa Libertadores de América. ¿Vos sabés el dinero y los puntos de rating que le regaló Macri a Mañeto por la linda cara de Mañeto? Ahora, por supuesto, alguien podría decir, pero Flor de Vivo, mirá cómo ahora Mañeto lo protege a él. ¿Cómo puede llegar a ser presidente de la República de la mano de Mañeto? Pero bueno, por lo menos pongamos blanco sobre negro y digamos que estas cosas ocurren de esta manera. ¿Qué va a pasar luego, digo, después de las elecciones? ¿Vos pensás que esta gente va a tener más poder que antes? Digo, claramente no se va a dividir. Otra vez el poder... Vos dijiste algo muy importante hoy, que yo lo pienso hace rato. Vos podés decir eso porque te dieron un plafón político, si querés llamarlo, un ambiente, un clima político que permite que algunas voces se hayan alzado. Vos tenés más poder, más conocimiento público a veces para decir cosas, aunque sé que le pones el cuerpo exageradamente. Ahora, hay muchas voces que hemos tenido algún espacio porque se crea, porque hay gente que te crea ese espacio para que vos puedas decir algo distinto, aunque sea un ratito, aunque sea... Sí, digo, se sostiene, se va a sostener eso. Lo que ocurrió durante muchísimo tiempo que ni siquiera lo podíamos determinar era que el poder real tenía el poder político controlado. Es decir, un gobierno de la Rúa es el poder real con el apéndice del poder político. Al que el poder real, cuando ese poder político se agota, por distintos motivos simplemente lo cambia. Manejan la democracia. Lo que ocurrió en estos años, además de la ley de medios, y posiblemente gracias a la ley de medios, que por eso es bendecible, es que sabemos que antes no lo teníamos en cuenta los periodistas y mucho menos el ciudadano común, la diferencia y la distancia que hay entre poder real y poder político. Ahora el poder político se levantó y enfrenta al poder real, y esta es la gran batalla que estamos dirimiendo en este momento. La batalla va a terminar con que el poder real va a absorber al poder político si ganan los neoliberales, porque eso es el poder real. Después ponen, dentro del mundo liberal, neoliberal, cualquiera puede ser presidente. Hombres tan modestos en sus atributos como Menem o como de la Rúa pueden ser presidente porque en realidad puede ser presidente cualquiera, porque para gobernar eso son simplemente el establishment, los estamentos de mando, los que
te digitan y te permiten que vos elijas un ministro, aunque de vez en cuando te lo ponen o te lo quitan, pero nada más que esto. Entonces, lo que va a ocurrir después de las elecciones es que el poder real se devorará otra vez al poder político si ganan los neoliberales, sea Macri, sea Massa, y con el temor todavía, aunque alguna esperanza uno puede tener por cómo se va a orquestar el comando, otros candidatos que no son de patente neoliberal, pero que pueden ser cooptados por ese neoliberalismo una vez que las cosas se hayan echado a andar. Pero de todas maneras, hay quienes por lo menos te permiten la esperanza de que todavía están de este lado. Para ir hacia el otro lado, tienen que traicionar demasiado. Macri está del otro lado, no traiciona a nadie. Macri es lo que es. Traicionaría si le dice a Mañeto, como sucedió con Peña Nieto en México, que algo va a hacer contra él. Esa sería la traición. Es decir, Macri está jugando del lado que le queda cómodo, que le queda bien, del lado que él siente. El drama sería que los que juegan de este lado, en caso de ser continuadores, gracias a lo que ha sido la pelea que se celebró de este lado, pasen para el otro sector y entonces sí estaríamos hablando de traiciones. Muchas gracias, Víctor. No, a vos ha sido un placer venir, sobre todo porque de repente no hubieras llegado a mi casa y no te escuchaba. A mí me hace bien, me hace mucho bien, porque la pelea tiene que ser dada en todos los frentes que sea posible. Algo que falta en ciertos grados de convicciones parecidas que podemos tener con nuestras diferencias de matices, es que se actúe como ellos, que lo hacen muy coherentemente. A las 11 de la noche, Clarín y Nación se preguntan ¿con qué salís mañana? ¿Con qué vamos mañana? Por eso muchas veces los títulos se parecen, por eso se convierten en campañas. En cambio, nosotros estamos como desperdigados. Lo decís vos, no repercute en los medios que vos decís. ¿Cómo no va a salir en estos medios? Si esto es una verdad a gritos que les estoy diciendo y que sirve a todos los que pensamos de esta manera. Ellos juegan todavía mucho mejor en ese sentido. Ese es un tema que deberíamos conversar, entonces. Eso creo. Muchas gracias. No, a vos. Víctor Hugo. Está Jorge Tellerman esperando. A ver, en un rato va a estar Iván Jagroski con las últimas encuestas. ¿Lo da Nacioli primero? ¿Alguna lo da muy cerca de ganar en primera vuelta? Vamos a hablar eso con Jorge Tellerman.